Haga la carrera de mi hermano o terminamos decreto con dulzura en la mesa familiar respaldada por sus padres, yo respondí con silencio y una despedida. Pasados 15 días descubrió el destino real del dinero y fue la lección más cara de su vida. Me llamo Eten, soy dueño de un pequeño negocio de carpintería artesanal. Me dedico a trabajar con madera recuperada y transformarla en muebles únicos. No me hago rico con ello. Pero es un trabajo digno y silencioso que me da satisfacción. Creo cosas que resisten el tiempo, piezas con carácter y fortaleza. Siempre creí que mi relación con Madison, mi novia, era igual sólida, con propósito hecha para durar. Llevábamos 4 años juntos, cada uno manejaba sus finanzas de manera independiente, pero compartíamos metas y planes. Yo valoraba su ambición, su energía y pensaba que ella valoraba mi esfuerzo. Me veía como su compañero de vida, no como un cajero automático, pero esa ilusión empezó a romperse. Su familia siempre presente como parte. Su padre Charles medía su valor personal en la cantidad de acciones que acumulaba su madre. Linda estaba convencida de que su hija estaba destinada a vivir rodeada de lujos y su hermano menor, Ryan, un joven de 19 años que jamás había trabajado, se comportaba como si el mundo entero fuera su patio de juegos. A mí siempre me trataron con educación, aunque en el fondo sentía que evaluaban constantemente si yo cumplía con los estándares financieros que ellos esperaban. Lo que nadie en esa mesa sabía era que yo tenía a alguien mucho más importante que mantener en pie. Mi hermana menor Amanda, hace un año perdió a su esposo, mi mejor amigo de la infancia. Tras una larga y dolorosa lucha contra el cáncer, quedó sola con 2 hijos pequeños y una deuda médica gigantesca. A pesar de todo, es la persona más fuerte que conozco. Trabaja en 2 empleos, nunca se queja y mantiene la frente en alto. Yo le ayudo en lo que puedo: pagar algún recibo atrasado, dejarle dinero para comida, cubrir gastos puntuales, pero nunca acepta una ayuda mayor porque está decidida a salir adelante por sí misma. Esa lucha silenciosa de ella era un peso constante en mi corazón. La noche del incidente, como cada semana, fuimos a cenar a casa de los padres de Madison. La charla de siempre: Charles dando consejos de inversiones y Linda comentando rumores. Pero tras el plato principal, la emboscada comenzó. Charles Carr preparándose para un anuncio importante, y como sabes, Ryan fue aceptado en una prestigiosa universidad privada. Estamos muy orgullosos, le di la enhorabuena a Ryan, que ni siquiera levantó la vista de su teléfono. Fue entonces cuando Madison me tocó el brazo y me miró con esa sonrisa perfecta que escondía una frialdad enorme. Hemos estado conversando, dijo, señalando a sus padres, y pensamos que este es el momento perfecto para que muestres tu compromiso con la familia. Yo ya intuía hacia dónde se dirigía aquello. Su tono era ligero. Casi como si me pidiera que pasara la sal. Queremos que pagues la matrícula de Ryan, al menos el primer año. Me quedé helado. El costo de esa matrícula equivalía a lo que había sido la entrada de mi primera casa. Madison vio mi expresión y endureció el gesto. La dulzura se evaporó y apareció la exigencia desnuda: o pagas la universidad de mi hermano o terminamos aquí mismo. Eso es lo mínimo que un hombre de verdad hace cuando quiere casarse con alguien. Sus padres, Charles y Linda, asentían sin dudar con la misma mirada cargada de expectativa. No era una sugerencia, era una orden disfrazada de ultimátum. En ese instante entendí todo para ellos. Yo no era un hombre con valores ni un compañero digno para su hija. Era un recurso financiero a explotar. No levanté la voz, no me defendí ni discutí, observé sus rostros seguros, arrogante. Convencidos de que tenían derecho a decidir qué debía hacer con mi esfuerzo y mi dinero, vi frente a mí un futuro inevitable si aceptaba una vida marcada por exigencias sin fin en la que mi valor sería medido únicamente en transacciones económicas. Entonces pensé en Amanda, en ella, despertando cada madrugada para trabajar en sus hijos, en su lucha diaria por cubrir cuentas y necesidades básicas. Recordé el contraste brutal entre su fortaleza silenciosa y las exigencias codiciosas de esa familia. La comparación fue tan evidente que casi me hizo reír. Me levanté con calma, coloqué la servilleta junto el plato, sonreí esta vez y caminé hacia la salida sin pronunciar una sola palabra. Escuché a Madison llamarme, primero confundida y después furiosa. No me detuve, salí por la puerta principal, subí a mi camioneta y me alejé sin mirar atrás. No tenía un plan completamente definido, pero sí una certeza.
Mi dinero iba a sostener a una familia, solo que no sería la de ella. Actualización: ha pasado una semana desde aquella cena, 7 días de absoluto silencio por mi parte y de histeria creciente por parte de ellos. Agradezco todos los mensajes de apoyo que he recibido, me reconforta saber que no todo el mundo no ve las relaciones como simples transacciones. La noche que me fui no regresé a mi casa, sino que conduje directamente a la vivienda de mi hermana Amanda, aunque era tarde. Todavía estaba despierta, rodeada de papeles en la mesa de la cocina, facturas, formularios de seguros, cartas de cobradores. Estaba intentando poner orden en una situación imposible. Cuando me vio intentó aparentar tranquilidad, pero no pudo ocultar el cansancio. En su mirada, el peso de la vida entera estaba sobre sus hombros. No hablamos mucho esa noche. Le preparé una taza de té y me quedé acompañándola mientras seguía trabajando. Sus hijos dormían en el sofá con rostros tranquilos e inocentes, ajenos a la tormenta que su madre enfrentaba por ellos. Me fui antes de que una decisión firme e inquebrantable. A la mañana siguiente, lo primero que hice fue ir al banco durante años. Construyendo un fondo de inversión, un capital destinado a un futuro con Madison, una casa, una familia, un proyecto de vida, liquidé todo. Era una suma considerable, suficiente para cambiar vidas, y eso era lo que planeaba hacer. Mientras tanto, comenzaron a llegar los mensajes de Madison y de su familia, primero con reproches y desconcierto. Eten, ¿qué fue lo de anoche? Te fuiste sin decir nada, estás siendo infantil, llámame, escribió Madison de Charles. Su padre: estoy muy decepcionado con tu comportamiento, humillaste a mi hija y faltaste al respeto a nuestra familia. Esperamos una disculpa, no respondí. Pasé el día con mi asesor financiero y un abogado organizando un fideicomiso para los hijos de mi hermana. Al tercer día el tono de los mensajes cambió hacia una especie de negociación. Madison me escribió: de acuerdo. Entiendo, te sorprendió, pero debimos hablarlo antes. Es una buena inversión en nuestro futuro. Mis padres lo valorarán. Y luego Linda, su madre, Isen Madison, está muy afectada. ¿Sabes cuánto significa su hermano? Para ella, un hombre de verdad cuida de su familia. Esa insistencia en la frase un hombre de verdad empezaba a hartarme para ellos. Esa definición tenía un precio demasiado alto. Seguí ignorándolos, reuní todas las pertenencias de Madison que había dejado en mi casa. No vivía conmigo oficialmente, pero había acumulado bastantes cosas, las empaqué, las etiqueté y las guardé en mi taller. Cambié las claves del sistema de seguridad de mi vivienda. Después volví a casa de mi hermana. No le expliqué a Amanda lo que estaba por hacer, solo le pedí que firmara unos documentos para un fondo de inversión familiar destinado a los niños. Dudó, reacia siempre a aceptar lo que pudiera parecer caridad. Pero le aseguré que era un trámite legal para proteger el futuro de sus hijos. Al día siguiente ocurrieron dos cosas. Primero, un cheque del fideicomiso llegó al hospital, donde quedaba la mayor parte de la deuda médica de su difunto esposo. Se saldó hasta el último centavo. Luego otro cheque fue entregado al banco que tenía la hipoteca de su casa, deuda cancelada en su totalidad. Amanda me llamó entre sollozos. Al principio no pudo hablar, solo repetía: hice. ¿Qué hiciste? Le respondí que había hecho una inversión segura en la única familia que realmente importaba. Le dije que su marido hubiera querido que ella estuviera libre de cargas para criar a sus hijos sin ese peso insoportable. Por primera vez en un año escuché reír a mi hermana. De verdad fue el mejor sonido del mundo. Esa misma tarde, finalmente respondí a Madison. Había pasado el día enviándome mensajes, cada vez más desesperado. A dos, la matrícula de su hermano Ryan debía pagarse antes de que acabara la semana. Mi respuesta fue un solo correo dirigido a ella, a Ryan y a sus padres. El asunto era un hombre de verdad. El cuerpo del mensaje decía: tienen razón, un hombre de verdad provee para su familia, los respalda, los protege y apuesta por su futuro. Por eso mis ahorros, el dinero que exigían para la educación de Ryan, se han destinado a saldar la deuda médica y la hipoteca de mi hermana, viuda, y sus 2 hijos. Eso lo considero lo mínimo indispensable. Nuestra relación ha terminado. Mañana recibirán las pertenencias de Madison en su casa por medio de un mensajero. Adjunté 2 documentos, una copia de la carta del hospital que confirmaba la deuda liquidada y otra del banco con la hipoteca cancelada. Presione enviar. Acto seguido bloqueé sus números de teléfono y sus correos electrónicos. El silencio que siguió fue un alivio. Sabía que la tormenta no había, pero sí que había cambiado de rumbo.
transformé su avaricia, sus exigencias y aquel ultimátum en algo justo, real y valioso que gritaran todo lo que quisieran. Yo ya tenía una familia de verdad a quien cuidar. Actualización. Han pasado ya 2 semanas desde que envié aquel correo. Yo he mantenido el silencio absoluto, pero las consecuencias de mi decisión se han propagado de formas que jamás habría imaginado. No he vuelto a hablar con Madison ni su familia. Sin embargo, las noticias de lo que ocurrió me han llegado por distintas personas. Lo primero que sucedió fue una explosión de furia. Según me contó un amigo en común, Madison perdió por completo el control, gritó mi nombre, me insultó de todas las maneras posibles y me acusó de haberla traicionado, de haberle robado su dinero. Su padre, Charles, incluso llegó a llamar a su abogado entre gritos, amenazando con demandarme por daños emocionales y por romper un supuesto acuerdo verbal. Por fortuna, el abogado, que al parecer conserva algo de sentido común, le dejó claro que no tenía caso alguno y aquellas amenazas nunca llegaron a nada. Esa rabia tenía un origen sencillo. Estaban convencidos de que mi dinero ya les pertenecía, no estaban molestos porque hubiese ayudado a mi hermana, sino porque el banco que pensaban asaltar cerró sus puertas de golpe. Después de la ira vino la campaña de difamación. Madison y su madre Linda comenzaron a contarle a cualquiera que quisiera escuchar una versión retorcida de la historia. Según ellas, yo era un hombre inestable y cruel, alguien que había prometido una vida asegurada para luego quitársela de las manos. Decían que había destruido la oportunidad de su familia al entregarle ese dinero a mi hermana, a quien pintaban como irresponsable e indigna de recibir ayuda, pero aquello no funcionó y es aquí donde todo se volvió realmente interesante. Mi hermana Amanda vive en el mismo pueblo que los padres de Madison. No es un lugar grande, la gente habla y todos conocen la historia de cómo perdió a su esposo. Y tuvo que salir adelante sola en su comunidad. La respetan profundamente, la ven como una mujer fuerte que enfrentó la tragedia con dignidad. Así. Cuando se hizo público lo de mi apoyo económico, porque en un pueblo pequeño es imposible pagar de golpe tantas deudas sin que la gente se entere. La reacción fue abrumadora, muchos se conmovieron. Nuestra historia, la de un hermano que ayudó a su hermana en el peor momento, se convirtió en tema de conversación. Incluso un periódico local publicó una pequeña nota presentándola como un relato inspirador sobre la familia y la solidaridad. A petición mía no incluyeron mi nombre, solo mencionaron a algún empresario local. Ahora imagina lo que significó esto para Charles y Linda. Ellos llevaban años. Una reputación como pilares de la comunidad. Participaban en organizaciones benéficas, donaban dinero a causas locales y se enorgullecían de la imagen que proyectaban. Y de pronto, mientras la historia de mi gesto generoso recorría al pueblo, su hija se dedicaba a gritar a los 4 vientos que yo era un monstruo, precisamente por no haber entregado ese dinero a su hermano mimado. Las versiones no encajaban, la gente empezó a unir las piezas y pronto se filtró el relato completo de aquella cena en la que me habían dado el ultimátum. El intento de Madison por convertirme en el villano se volvió en su contra. Ya no solo la veían como una joven ambiciosa, sino como alguien cruel, capaz de intentar desviar una ayuda destinada a una viuda y sus hijos para pagar las fiestas universitarias de su hermano. Charles y Linda quedaron en ridículo. Sus amigos comenzaron a evitarlos y su reputación social, ese tesoro que valoraban, más que nada se desplomó. Quedaron expuestos tal como eran personas egoístas y arrogantes. La vida de Madison, por su parte, se convirtió en un desastre. Aún vive con sus padres, sus amigas, que pertenecían a ese mismo círculo superficial y materialista, se alejaron de ella para no quedar salpicadas por el escándalo. Hoy es prácticamente una paria social, y Ryan, el hermano que era el centro de todo, no logró ingresar a la prestigiosa universidad privada que tanto deseaba. Ahora estudia en un instituto comunitario. Según supe, sus padres lo obligan a trabajar medio tiempo para que pague sus propios libros. Al parecer, solo ahora han decidido enseñarle lo que significa realmente ganarse la vida después de que se cerró para siempre el acceso a mi dinero. Hace aproximadamente una semana, la sexta de nuevo fue en el supermercado. Ella estaba en una fila de caja, a unos metros de donde yo estaba. Se la notaba más pequeña, apagada, sin aquella seguridad que solía irradiar por un instante. Nuestras miradas se cruzaron, no sentí odio, ni siquiera lástima, solo nada. En ese momento comprendí que ya no era parte de mi vida. Era solo un recuerdo borroso, un fantasma de un pasado que había dejado atrás.
Ella fue la primera en apartar la mirada. Lo mejor de todo esto ha sido ver el cambio en mi hermana. La transformación en su vida es como pasar de la noche al día al liberarse de esa carga financiera se le nota más. Más feliz, pudo renunciar a uno de sus trabajos y ahora dedica más tiempo a sus hijos. Ya no tiene esas ojeras que antes la marcaban y sonríe con más frecuencia. Mi apoyo no solo eliminó sus deudas, le devolvió la vida. Mis sobrinos recuperaron a su madre y eso para mí es lo más valioso. Un verdadero hombre no financia la arrogancia ni alimenta el egoísmo, lo que hace es construir bases. Proteger a los que ama y garantizar que su esfuerzo sirva para algo real. Mi futuro está con mi familia, la que se sostiene en el amor y la lealtad, no en facturas ni exigencias vacías. Esa es una base que nunca podrá derrumbarse. Última actualización. Han pasado 6 meses desde aquella noche en la que me levanté de la mesa y me alejé de esa familia y de sus demandas absurdas. Con el tiempo todo se asentó y el nuevo mundo que construye es tranquilo, sólido y completamente mío. Quiero compartir este cierre porque la historia llegó a una conclusión más plena y satisfactoria de lo que alguna vez imaginé. Hoy mi vida es buena, mi negocio prospera y paso los fines de semana ayudando a mi hermana con pequeños arreglos en su casa, esa que ahora es realmente suya. El resto del tiempo lo dedico a jugar con mis sobrinos, verlos felices, seguros y sin la sombra de las deudas, amenazando su futuro. Es la mejor recompensa que podría recibir. Amanda está increíblemente bien, incluso ha comenzado a salir con un buen hombre que la respeta y la quiere a ella y a sus hijos. Sin duda la verdadera victoria en todo esto en cuanto a Madison y su familia, su historia se ha convertido en una tragedia silenciosa creada por ellos mismos. La humillación social que enfrentaron no fue un episodio pasajero, sino un cambio permanente. Charles y Linda se replegaron en sí mismos. Su reputación en la comunidad antes tan importante para ellos, quedó destruida y nunca lograron recuperarla. Ya no organizan fiestas, tampoco figuran en juntas de beneficencia. Su mundo se achicó drásticamente. Ryan, aquel supuesto futuro estudiante de la Ivy League, me han contado que está teniendo dificultad. Algo lógico para alguien que nunca tuvo que esforzarse por nada. La realidad de las responsabilidades lo golpeó con fuerza y ahora enfrenta lecciones que sus padres debieron enseñarle años atrás. Madison, por su parte, cerró un ciclo que terminó de la peor manera tras meses de desempleo y aislamiento social. Me envió un correo, no era una exigencia ni una disculpa, sino una súplica. Decía que había estado reflexionando, que estaba en terapia, que entendía lo equivocada que había estado y cómo los valores de su familia habían deformado los suyos. Aclaró que no pedía una segunda oportunidad, solo una conversación. Quería comprender cómo había llegado a convertirse en alguien capaz de hacer lo que hizo. Lo pensé durante un buen tiempo. El hombre que solía ser siempre dispuesto a reparar lo roto, habría aceptado verla, pero ya no soy ese hombre. Aprendí que hay cosas que no tienen arreglo y, más importante, aunque no me corresponde a mí repararlas, no respondí a su correo, simplemente lo borré. Ese camino de autodescubrimiento es únicamente suyo. Yo ya no formo parte de su historia. El cierre de todo llegó de una manera inesperada. Un fin de semana mientras estaba en el taller, terminando un pedido, escuché las risas de mis sobrinos, jugando en el jardín y me di cuenta de que esa era mi verdadera victoria, la tranquilidad de saber que ellos tienen un presente limpio y un futuro con posibilidades. No hubo discursos, ni cartas ni gestos grandilocuentes, solo la certeza silenciosa de que tomé la decisión correcta. Hoy no siento rencor hacia esa familia ni busco justicia en sus caídas. La vida misma se encargó de ponerlos frente a las consecuencias de sus actos. Yo en cambio elegí invertir mi esfuerzo en algo que sí tiene sentido: mi gente, mi hogar y mi paz, y aunque ellos intenten reconstruir una fachada, lo único que me importa es que mi hermana y sus hijos ya no dependen de nadie para sonreír. Ese al final ha sido mi triunfo, no demostrarles nada a ellos, sino demostrarme a mí mismo que podía cambiar el rumbo de nuestras vidas y eso nadie podrá atármelo. Ham.